Y con ustedes, el análisis con Pablo Álvarez y Casa. Mi estimado Pablo, ¿cómo ves la economía? Qué difícil tratar de que el salario mínimo gane espacio cuando tienes presiones inflacionarias. O sea, no es, es mucho más difícil con una inflación de 7% hacer justicia al salario mínimo que si tuvieras una inflación de 3% o de 2%, como ha llegado a ser el caso. Sí, pero eso te da la pauta de que tu salario mínimo tiene que estar por arriba de ese 7% Sí, para poder recuperar poder sí. adquisitivo. Tienes el 7, por lo menos un 8, ¿no? Por lo menos un 8 más el movimiento independiente de recuperación, más el monto independiente de recuperación, que ahí verían, pues no sé, otros. En conjunto, el sector privado está, a menos la Coparmex, está pidiendo 30 pesos más. Sí, y separado, como bien explicaba José Medina Mora, en los dos componentes para evitar una señal equivocada hacia el otro tipo de salarios, ¿no? Que contamine, sí, los salarios, sí, 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 por supuesto. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es una buena propuesta. Coparmex ratifica la política que ha venido tomando desde hace 4 años y en ese sentido me parece que se trata de evitar que el poder adquisitivo de la gente que gana menos se siga deteriorando. Yo creo que es un buen propósito en ese sentido de dejar de usar a los salarios como ancla de inflación, como se utilizó sobre todo en la década de los 90 y a principios. 80s, 80s, 90s y 2000. Fueron prácticamente 40 años de contención salarial equivocada. Sí, y yo creo que este es un tema de un rezago muy fuerte que hay que poco a poco ir resolviendo. Esto viene también de la mano con incrementos de productividad, ¿no? Pero es muy difícil motivar a la gente cuando le pagas mal. Sí, por supuesto. Y qué bueno que haya sido Coparmex, como parte del sector privado, quien haya puesto primero el tema, y Mancera tuvo el equipo de Mancera, que estuvo Salomón Chertorivsky al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico, dio una batalla fuerte Mancera para el asunto de los salarios, ¿eh? Era un equipo muy interesante, fíjate, ahorita que lo recuerda, estaba Juan Carlos Moreno Brid, estaba Gerardo Esquivel, estaba el propio Salomón Chertorivsky y otros 2 o 3 economistas bien interesantes. Entonces yo creo que ahí fue como una propuesta muy clara de que había que corregir el rumbo, ¿no? Sí. Y bueno, no se va, eso no se hace en lo que se tejió con tanta disciplina a lo largo de 40, 30, 40 años, que fue lo que causó un desplome del 75% del poder adquisitivo del salario en México, 75% a lo largo de 40 años prácticamente, ¿no? Sí, sí, y eso evidentemente pues es parte también de la explicación de la enorme desigualdad y pobreza que Sí, hay en México. Yo creo que Rogelio Gómez Hermosillo lo dice bien, ¿no? La paradoja en México es que mucha gente trabajando sigue siendo pobre, ¿no? sí, ni teniendo empleo garantizas que vas a salir de la pobreza. No, pues está cabrón. Pues si no es si no es el trabajando, pues entonces, ¿cómo? Pues robando. Y por eso la gente se va al narcotráfico y se va con esos salarios de la criminalidad organizada. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿y qué otro tema tienes? Mira, yo tenía 2 temas. Uno, hablar de COVID y después ligarlo con el Omicron y también un poco de inflación, hacer un ejercicio muy rápido de números de inflación, A ver, noviembre y échatelo. diciembre. ¿Por dónde quieres comenzar? Pues de la inflación. Mira, si la inflación fuera de 0,78 en noviembre, la inflación en tasa anual llegaría a 6,98. Si fuera de 0,95, llegaría a 7,17. Ahora, ¿de qué depende? Depende, si es 0,95, la inflación en la segunda quincena sería de 0,12. Si fuera de 0,78, tendría que haber una deflación en la segunda quincena de 0,21. Entonces, No. ambos escenarios son probables, pero a diferencia de hace un año,
cuando tuvimos un buen fin con una economía todavía muy baja, sí hubo deflación en la segunda quincena, pero este año no creo que haya deflación porque lo que reportan es que los precios en el fin no bajaron tanto como hace un año. Entonces yo tendería más a pensar en el escenario de una inflación cercana a 0,95 en noviembre. Y eso nos da una inflación mensual de 7,17. 7.17. En tasa anual, perdón, de 7,17. ¿Tú cómo crees que cierre el año? Yo creo que va a quedar en una inflación de 7,52, Eduardo. 7.52, Sí. 7.5. Sí, porque me estoy yendo por el escenario de 0,95 en noviembre, Sí. con una inflación de 0,71, que no es tan alta, tendría una inflación de 7,52. 7.50, 7.5. Híjole. Sí. Es difícil diseccionar qué parte del 7.52 correspondería a un efecto exógeno o importado y qué parte del 7.52 podría ser contribución nacional. Es difícil hacer esa distintivo, ¿verdad? Es muy difícil porque lo que es claro es que si hay un componente externo muy fuerte, porque muchos de los alimentos, maíz y muchos productos los importamos. Sí. Maíz, trigo, muchos cereales, pero Las, también las gasolinas. la gasolina, el 70% de la gasolina es importada, si no es que más. Sí, 80. Importamos una cantidad impresionante de gas. Sí, pues prácticamente lo mismo, 85% de gas O es sea, hay un importado. componente importado muy fuerte. Y también muchas materias primas han subido. Acero, aluminio, y esos incrementos se trasladan en cierta medida a los costos, ¿no? Y a los Sí. precios al consumidor final. Entonces, sí hay un componente muy alto, pero también hay un problema de que las cadenas de suministro han provocado escasez y esto ha generado también presiones inflacionarias, ¿no? Bien. Entonces ya vimos este tema de la inflación, ahora vamos a la parte del Omicron. Sí, antes del Omicron, acuérdate que hace 3 semanas hubo una crisis en Europa Oriental que se extendió hacia Europa Occidental y ya comenzamos a tener problemas graves de repuntes en Holanda, en Alemania, en toda la zona de Baviera, y esto todavía sin Omicron, ¿no? Todavía con la variante Delta. Lo que fue muy interesante es que los países donde los porcentajes de vacunación eran bajos, el efecto fue mayor. Los países donde los porcentajes de vacunación son muy altos, como Portugal, ¿sí? El efecto fue muy bajo. O sea, la campaña de vacunación sí fue eficiente para detener el avance de Delta, y en los países como Bulgaria, por ejemplo, Polonia, donde los porcentajes son muy bajos porque la gente se resistió o porque no aceptó las medidas del gobierno de distanciamiento, ahí el repunte fue muy alto, ¿no? Llega Omicron. Omicron llega desde Sudáfrica y es una variante mucho más complicada. Se cumplió el escenario del Fondo Monetario Internacional y de la OMS, que decían que mientras se tardara en hacer la vacunación en países en desarrollo, iban a poder surgir nuevas variantes más peligrosas. Entonces, ese escenario ya lo tenía previsto el Organismo Mundial de la Salud y obviamente los organismos financieros. Entonces, Omicron es crónica de un escenario ya anunciado, por decirlo de una manera muy a la García Márquez, ¿no? Sí. No va a ser tan grave, pero el tema es que en países que tienen porcentajes de vacunación muy baja, ahí sí puede ser muy grave. El peligro para México es un peligro más de nivel medio, porque todavía tenemos porcentajes de vacunación bajos. Y ojo, en Estados Unidos el porcentaje de vacunación con este movimiento antivacunas tan fuerte también puede ser muy alto. Estados Unidos está en un porcentaje de vacunación que rebasa apenas el 50% con segunda dosis, aclaro, para personas mayores de 18 años, porque el movimiento en contra del gobierno de estos grupos muy trumpianos
es muy fuerte, sobre todo en la parte del sur de Estados Unidos y en el centro oeste, ¿no? Toda esta zona ultraconservadora de Oklahoma, Nebraska, ahí tienen porcentajes de vacunación muy bajos. Bien. Pues bueno, vamos a seguir, le seguimos este asunto y también yo te quiero, dice el presidente de Coparmex, sería probable que en esta semana ya se tenga definido el salario mínimo. A mí me gustaría dar una repasada contigo sobre cómo lo ves. Con mucho gusto, yo creo que es un tema interesante, ¿eh? Sí, es un tema. Ahora Pero más también que... yo creo que aquí hay que aprender a quitarse las inercias del pasado, ¿no? Porque mucha gente sigue pensando que los salarios provocan inflación de manera automática y no es así. Bien. Pues te agradezco mucho, mi querido Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros.